Gracias, Héctor. Rápidamente vamos a contarle a todas las personas que nos están viendo ahora. En las últimas horas se sostuvo una reunión de actores políticos con el Tribunal Supremo Electoral para definir la fecha de las próximas elecciones. La que más se asemeja a lo que realmente va a suceder es el próximo 6 de septiembre del presente año. Y hay actores políticos que están a favor, otros no tanto. Uno de ellos es Carlos Mesa, justamente quien ha dicho de que sí está a favor de que las elecciones se puedan realizar este próximo 6 de septiembre en el país. Y por eso le vamos a dar la bienvenida al señor Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana esta mañana. Aprovecho de saludarlo, don Carlos Mesa. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por este momento, por este espacio. Usted ha apoyado que la realización de las elecciones sea el próximo 6 de septiembre. ¿Qué lleva a Carlos Mesa a apoyar esta determinación? Dos consideraciones. La primera, el que se logró el postergar la fecha inicial del 2 de agosto, que había sido propuesta de manera y aprobada de manera arbitraria por el Movimiento al Socialismo, con un tiempo demasiado corto para el fin de la pandemia que esperamos que se produzca probablemente a mediados o fines de julio. Y el segundo criterio, el más importante, tiene que ver con la idea de la transitoriedad. Muchos ciudadanos no se dan cuenta probablemente de que la transitoriedad no solamente vale para la presidenta Áñez, sino también para la Asamblea Legislativa, cuyo control tienen 2/3 el MAS. Si se prolongara el tiempo del gobierno de la presidenta Áñez, póngase usted 3, 4, 5, 6 meses para el año 2021, se estaría prolongando el tiempo de la Asamblea Legislativa y el gobierno legislativo del MAS. Y no nos parece correcto que el MAS continúe gobernando desde el punto de vista de las leyes, que es fundamental, como ustedes pueden aprobar. El MAS puede bloquear, aprobar, determinar una línea totalmente distinta a la del gobierno sin ningún tipo de restricción porque controla el legislativo. En consecuencia, nos parece que la transitoriedad tiene que terminar lo antes posible para terminar la crisis política que se inició en octubre del año pasado. Señor Mesa, estos puntos que usted nos está explicando, ¿toman en cuenta la pandemia que está viviendo en el país y posiblemente siga viviendo en ese mes de septiembre? ¿Cómo cree usted que va a estar Bolivia en ese momento, el 6 de septiembre próximo, respecto a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo? Es una buena pregunta. La primera consideración nuestra es la salud está primero y la salud es la consideración más importante que tenemos que ocuparnos de ella hoy, mañana y hasta que esta sea superada. ¿Cuáles son los elementos que tenemos a mano? La experiencia de otros países del mundo. Hemos visto países que han vivido una pandemia muchísimo más grave que Bolivia. Estoy hablando de países con 25, 30 mil muertos y con casos de 200 o 300 mil contagiados. En el caso de Europa se ha producido una desescalada, lo que ellos llaman una desescalada, alrededor de 3,5 o 4 meses después del comienzo de la pandemia. Es decir, esta dura dramáticamente en un nivel muy alto, entre 3,5 y 4 meses, lo que quiere decir que después de esos 4 meses empieza la desescalada y existe la posibilidad de pensar que ya está el país saliendo de ella. Piense usted en marzo, 10 de marzo, el primer caso, todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, todo agosto, son 6 meses. Creemos que 6 meses es un tiempo razonable, no lo era 5 porque estaba muy justo. 6 meses nos parece un tiempo razonable para pensar que ya estemos de salida. Pensando en el peor de los escenarios, señor Mesa, si esto que usted dice, este pronóstico no se llegara a cumplir como usted lo está explicando, y en septiembre vemos que lamentablemente hay todavía casos en aumento de coronavirus, ¿qué pasará? La pregunta la responden los criterios de salud. Obviamente, imagínese usted que se produjera un rebrote de la enfermedad o que no hubiera podido ser controlada esta, sería inconveniente llevar adelante el proceso electoral. Las condiciones de salud están en primer lugar, pero el tiempo es razonable. Si estuviéramos hablando de una elección en agosto o estuviéramos hablando de una elección en julio, le voy a poner 2 casos. El caso de República Dominicana, que va a tener elecciones presidenciales ahora en junio, y República Dominicana comenzó la pandemia unas 2 semanas antes que nosotros. Es decir, el ensayo de República Dominicana te da una idea de que hay consideraciones que permiten pensar que se puede hacer un proceso electoral. Pero creo que más allá de la consideración política de ayer, la consideración es que el Tribunal Supremo Electoral nos preguntó si estábamos de acuerdo en postergar el proceso electoral. Pero vuelvo sobre el punto político. La prolongación del mandato de un gobierno que no puede controlar la pandemia, que está en una grave crisis institucional,
que no tiene recursos para ayudar a los municipios que están pasándola muy mal, con una asamblea legislativa controlada por el MAS. ¿Por qué le vamos a dar al MAS un año más de gobierno gratuitamente si se puede y se debe llevar adelante un proceso electoral que resuelva tema de salud, tema económico y tema político? Esto es muy importante, entender que la elección no es un capricho, sino es un mandato constitucional y es bloquear de una vez este arbitrario manejo que el MAS tiene de la Asamblea Legislativa. Ahora hablemos de las campañas políticas. ¿Cómo se llevará a cabo la campaña política de Comunidad Ciudadana en medio de toda esta pandemia? Yo quiero decirle que mi respuesta hoy está más preocupada en la pandemia que en la campaña electoral. La campaña electoral llegará en su momento. Estamos hablando de un momento muy crítico, estamos hablando del momento de mayor crecimiento de la enfermedad, estamos hablando de más de 10,000 casos, estamos hablando de que Santa Cruz y Beni, solo esos dos departamentos tienen el 85% de los contagios del país. Estamos viendo que están subiendo las cifras de contagios en departamentos en los que estas estaban muy bajas, el caso de Potosí, por ejemplo. Y estamos ante una situación dramática que ustedes en Santa Cruz están viviendo de una manera muy clara, que es el hecho de que los municipios cruceños están en bloqueo porque no reciben recursos, porque el gobierno les ha dicho, les doy la responsabilidad, pero no les doy los recursos. Esta es una situación muy complicada y esto es lo que me preocupa a mí hoy día de manera prioritaria. No creo que ahorita el tipo de campaña que yo voy a hacer o va a hacer Comunidad Ciudadana sea relevante. Eso ocurrirá cuando llegue el proceso, faltan 3 meses. Ahora nos preocupamos de la pandemia, que es lo más importante. Imaginamos nosotros que al momento de decidir apoyar que las elecciones sean en septiembre, hay por lo menos algo hablado respecto al plan que van a utilizar en cuanto a la campaña política. Le consulto, ¿qué medios se van a utilizar para conocer sus propuestas al país? Por ejemplo, ¿usted está abierto a participar de debates con otros candidatos? Por supuesto que sí, dentro del marco de una invitación que se haga a los candidatos. Creemos que el debate presidencial es una necesidad, es un imperativo, es una forma muy importante y democrática que Evo Morales nos bloqueó de manera sistemática durante 14 años y que tenemos que recuperar. Nuestra disponibilidad es plena, pero lo más importante es que no tenemos que hacer ningún tipo de campaña que marque una ruptura de los procesos de seguridad. Es decir, manifestaciones, el puerta a puerta, el estar con los ciudadanos en el día a día, eso no va a ser posible, lamentablemente, pero va a ser porque todos protegemos la salud. Tenemos que llevar adelante un proceso en esa dirección. Pero vuelvo sobre el punto, creo que hoy nos tenemos que preocupar de nuestra salud. Estamos en un proceso en algunos departamentos de cuarentena dinámica, y da la impresión de que algunas personas piensan que se acabó, que la cuarentena dinámica te da garantía de que no va a pasar nada. El riesgo de contagio sigue existiendo. Es muy importante que nos protejamos nosotros, porque al protegernos nosotros protegemos al prójimo y evitamos la diseminación de la enfermedad. Se está produciendo una situación que es importante de analizar. La reapertura de la normalidad está, en el caso de la minería, en el Potosí, por ejemplo, se ha descubierto algunos contagios que han generado que algunas empresas vuelvan a entrar en cuarentena. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando en estos días. Yo vuelvo a insistir, lo de ayer fue una circunstancia que plantea una elección dentro de 3 meses, creo que en un tiempo razonable. Lo de hoy es lo que nos importa, el coronavirus que tenemos que derrotar hoy. En esa circunstancia que usted menciona o reunión que han sostenido con personeros y autoridades del Tribunal Supremo Electoral, don Carlos, le consulto. Muchas personas se preguntan si habrán votantes o ausencia de votantes en todo caso por el riesgo de contagiarse llegado el momento de las elecciones. Le consulto ahora, ¿qué medidas se han sugerido en esta reunión que sostuvieron con el Tribunal Supremo Electoral ustedes, los actores políticos que participarán de los próximos comicios? Debo hacerles una explicación de la mecánica. No ha habido una reunión del conjunto de los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral. El día de ayer estuvimos unos minutos en una conferencia de prensa. Primero, es una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral como poder del Estado. Nosotros recibimos una llamada de consulta sobre nuestra opinión de si nos parecía oportuno postergar el proceso electoral o no. Les respondimos que sí. Luego, en una segunda consulta, nos indicaron que la fecha que se estaba planteando era el 6 de septiembre, que nos parecía, y les dijimos que sí. No hemos tenido ninguna reunión conjunta de los partidos políticos. La respuesta sobre
de cómo se llevará a cabo el proceso electoral, cómo se garantizará la presencia, cuáles serán las medidas de seguridad de carácter médico y de separación entre votante y votante, son condiciones que resuelve el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo Electoral, como poder del Estado que es, con la iniciativa que ha tomado, llevemos a cabo una elección adecuada y que la respuesta a esas preguntas las da el Tribunal Supremo Electoral, porque como le digo, la pregunta específica, que no fue a través de una reunión conjunta, sino a través de una vinculación bilateral del tribunal con cada uno de los candidatos, fue específicamente sobre la fecha de la elección. Quiero agradecerle por su tiempo, don Carlos Mesa, que tenga muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, gracias a usted. Vamos a continuar con más en nuestra revista.